Después de 3 años sufriendo el acoso de Chloe, la chica más popular del colegio. Ya en la universidad hice algo ruin. Usé sus fotos para empezar un noviazgo por internet con el heredero de un imperio naverio. Él era educado, paciente y muy generoso. El único problema era demasiado fogoso en la videollamada. Él me ordenaba en voz baja. Levántate la falca. Abre las piernas. Déjame ver una vez más. Yo, roja de vergüenza, le decía que era un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza. Él solo soltaba una risa, con la voz grave muy profunda. Pórtate bien. Muy pronto, a punta de palabras dulces, le saqué la matrícula de los 4 años de universidad. El día que decidí terminar, fingí preguntarle como si nada. ¿Qué harías si un día desaparezco de repente? Él sonrió, pero su tono se enfrió. Cariño, no hagas esas bromas. Detesto que me hablen en ese tono. Lo eliminé sin pensarlo 2 veces. Después, por casualidad, Chloe y yo entramos juntas al programa de entrenamiento del Museo Monjas de UNA. El día del embarque, el heredero del grupo subió a inspeccionar. Yo estaba al final del grupo. Al levantar la vista, vi una cara que conocía de memoria. Cuando vi que la mirada de ese hombre caía sobre el rostro de Chloe, y le cambiaban los ojos. El hombre con el que llevé un noviazgo por internet durante 3 años, apareció así, de golpe, frente a mí. El impacto fue demasiado. Me quedé en blanco unos segundos. Cuando volví en mí, vi que se detenía, y al instante siguiente, caminaba directo hacia nosotros. El corazón me latía a 1000. Levanté la vista con cautela. Tenía las facciones afiladas, el gesto inexpresivo, un aire frío en todo el cuerpo. Llevaba una camisa negra que yo había visto en fotos. Hombros anchos, cintura estrecha. El puño dejaba ver un trozo de muñeca, de líneas marcadas, contenidas y firmes. Julian Ashford. Era más alto que en las fotos, y más guapo. La supervisora nos advirtió en voz baja. Dijo que Julian venía a inspeccionar el programa de entrenamiento, que nadie se pusiera nervioso, que él no se fijaría en novaros como nosotros. Apenas terminó de hablar, Julian aminoró el paso. Un gemo de camisa se le soltó de la muñeca sin aviso, rodó junto a mis pies, y se echó al suelo, quieta, a los pies de Chloe. De pronto todo quedó bien silencio. Julian se paró frente de nosotras. Mejor dicho, frente a Chloe. Los dos quedaron cara a cara, muy cerca, uno frío, la otra deslumbrante. Se veían bien juntos. Yo contuve hasta la respiración. Solo tenía una idea en la cabeza. Hacen buena pareja. El asistente, al ver la escena, se acercó de inmediato a recoger el gemelo, pero Julian levantó la mano y lo frenó sin apuro. Chloe parpadeó, como si entendiera algo al instante. Se agachó a recogerlo, con las mejillas algo encendidas. Señor Ashford, se le cayó esto. Julian no lo tomó de inmediato. Bajó la mirada y dio 2 pasos hacia ella. Yo era la que estaba más cerca de Chloe. Con su cercura, me llegó un suave perfume amuderado. Conocía ese aroma de memoria. Era el regalo de aniversario que yo misma le elegí. Recorrí un montón de tiendas, probando fragancia por fragancia hasta decidirme por esa. Apreté los labios y giré apenas la cabeza disimulando. Julián miraba a Chloe, con los ojos muy hondos, como si de verdad hubiera recuperado algo, o como si contuviera alguna emoción. Señor Ashfield, Julián pareció volver en sí. Carraspeó y tomó el gemelo. Gracias. Hizo una pausa. Sus dedos roscaron apenas la palma de Chloe, y luego dijo su nombre en voz baja, con la voz algo ronta. Chloe. A ella se le encendió la cara al instante. Sí, soy Chloe, señor Ashford. Julian guardó silencio 2 segundos. La observó un momento más, y recién entonces se dio la vuelta y se fue. Solo cuando se alejó me atreví a respirar. Me toqué la espalda. Estaba empapada de sudor frío. Volví a mi lugar y me quedé un buen rato en las nubes. Después saqué el teléfono y busqué el nombre de Julian Ashford. Saltó de inmediato una lista de noticias financieras del sector navario relacionadas con él. Se me hundió el pecho de golpe. El heredero del grupo casi nunca subía a bordo en persona, y apenas subió se fijó en una novada. Una novita joven y guapa, además. La gente alrededor olió el chisme enseguida. Todos la rodearon. Yo no conozco a Julian, hoy lo vi por primera vez. Aunque recién me acordé de algo. Creo que él iba a mi mismo colegio. En esa época yo era la chica más popular, Michael estaba enamorado de mí. Los que estaban al lado la retomaron al vuelto. En un par de frases ya le habían inventado una historia de amor secreto que venía desde la escuela hasta hoy. Toda la cubierta de entrenamiento del personal se alobrotó. Chloe los interrumpió entre risas. Con la boca lo negaba, pero la cara decía todo lo contrario. Lo que dijeron después, no escuché ni una palabra. Hace muchos años, mi mamá trabajaba como empleada doméstica interna en casa de Chloe. Una vez, ella perdió una apuesta con sus amigas, y esa gente la convenció de que hiciera que mi mamá le robara mi diario. Ese diario estaba lleno de lo que yo sentía en secreto por alguien. Después, ella pegó páginas en el tableo de anuncios del colegio, y las fotografó para subirlas al estudiante. Desde ese día, casi todo el que pasaba a mi lado me miraba con asco. La odié con toda el alma, y en venganza le robé sus fotos y su nombre para hacer de las mías por todos lados. Si me peleaba con alguien en un videojuego, decía que me llamaba Chloe. Si armaba lío en un foro, también lo decía. Total, cada vez que causaba problemas y alguien preguntaba, yo daba su nombre. Estuve esperando.
esperando el día en que alguien rastreara esas cuentas hasta ella y le diera su merecido. Pero antes de que llegara ese día, me crucé con Julian. Julian era un hombre educado, medido al hablar, siempre paciente con la gente, y generoso como pocos. Su único defecto era demasiado fogoso. No importaba lo frío que se viera parado ahí. Yo sabía perfectamente cómo era en privado. En esos años de noviao por internet, salvo al principio, muchas noches me tocó escucharlo jadilar al otro lado de la pantalla mientras decía cosas indirectas que usaba de día. Cuanto más frío era en público, más fuerte pegaba el contraste. A veces se me calentaban las orejas de tanto oírlo y no aguantaba, le soltaba un sinvergüenza. Él ni se enojaba. Solo se reía bajito y seguía consistiéndome. Con el tiempo, Julian pareció sospechar algo, e insistió en que nos viéramos en persona. Recién en ese momento caí en la cuenta. Todo ese tiempo había usado la identidad de Chloe. Me puse a revisar el historial de chat como loca. El corazón, que tenía en un hilo, terminó de hundirse al ver aquella frase. Me llamo Chloe. Todo lo dicho en esas madrugadas, toda esa intimidad a través de la pantalla. Todos esos momentos en los que llegué a sentirme querida, estaban construidos sobre una mentira. Hasta mi nombre era falso. Esa noche, di vueltas en la cama sin poder dormir, con el pecho apretado. Me arrepentí, y eso es de verdad, de haber dicho desde el principio que me llamaba Chloe. Y una cara en la almohada y lloré un buen rato en silencio. Cuando levanté la cabeza y me vi en el espejo, tenía los ojos hinchadísimos, sin la cara de familia. Si no hubiera usado sus fotos, alguien esa seguridad suya de no dudar se habría jamás de sí mismo. Al final, me tragué esa amargura como pude. Le mandé un perdón, y lo eliminé. Al tercer día sin contacto, Julian me envió un correo, una sola línea, incluso a través de la pantalla, se sentía ese pánico de quien ha sido abandonado. Qué lástima. Yo no era Chloe. Al recordarlo, se me tensó la espalda de golpe. Levanté la vista y todos me estaban mirando. Forcé una media sonrisa. ¿Qué pasó? Los demás solo sonrían, callados. Nina, ¿no escuchaste? Todos quieren probar el batido helado nuevo de la zona de bebidas. ¿Nos lo traes, porfa? Que a los novatos los manden de un lado a otro es lo normal. Solo que Chloe tenía un talento especial para ganarse a esa gente. Y todo porque Julian la había mirado distinto. La miré a ella, parados a un lado, como listos para defenderla si yo me atrevía a negarme. Al final, asentí. Está bien. Chloe quedó satisfecha de que yo supiera cuál era mi lugar. Al darse la vuelta, todavía dijo sonriendo. La mamá de Nina era empleada de mi casa. Ella aprendió estas cosas desde chiquita. Si necesitan que hagan aliados, ya saben a quién pedirle. Cada vez que Chloe llegaba a un lugar nuevo, yo no me lo esperaba. Trastabejé hacia atrás. Después de tantos años, y nunca cambió. Yo ya estaba acostumbrada. Además, quería salir de ahí cuanto antes. La ignoré y me di la vuelta. Y apenas giré, choqué con un hombre. Levanté la cabeza. Era el asistente que había estado todo el rato al lado de Julian. Se veía muy apurado. Me apartó de un manotazo. Yo no me lo estasqué hacia atrás, y la rodilla se me estrelló contra la esquina de la mesa. Casi me caigo del dolor. Él ni siquiera pidió perdón. Me echó una mirada y fue derecho hacia la supervisadora. Disculpe, ¿quién es Chloe Sinclair? El señor Ashford necesita hablar con ella. Chloe, al oír su nombre, y que era Julian quien la buscaba, corrió hacia allá de inmediato. Aquí, yo soy Chloe. ¿Qué pasó? Su asistente la miró de arriba abajo. Falta gente en el equipo de atención VIP de la cubierta superior. El señor Ashburn quiere que subas a apoyar un tiempo. Chloe se quedó pasmada un segundo. ¿Yo? ¿El señor Ashvenda en persona te mandó a buscarme? Y enseguida alzó la voz. El asistente frungió apenas el ceño, pero asintó. Sí, recoge tus cosas y ven conmigo. Chloe se tapó la boca, incapaz de esconleró al ir por sus cosas. No tengo nada que llevar. Puedo ir ahora mismo. Bien, sígueme. Chloe sonreía mordiéndose el labio. Antes de irse, dio un rodeo a propósito para asar por mi lado, y soltó con cara de no romper un plato. Nina, permiso, me voy a la cubierta superior. Échale ganas tú también. ¿Quién sabe? En unos 10 años a lo mejor trabajamos que me subían desmopizo nada. Solo me hice a un lado. Chloe se fue feliz detrás del asistente tacroneando. Apenas desapareció. El grupo explotó. ¡Dios mío! ¿En serio va a pescar a un Ashford? Aunque no lo pesque, va a estar un buen rato cerca de Julian. ¿No vieron cómo la miraba? Nina, tú entraste con ella, ¿no? ¿Sabes que entre ella y Julian? Negué con la cabeza. Ni idea. Chloe se fue a la cubierta superior. De un momento a otro, quedé como la única novita del piso de entrenamiento. Chismearon sobre ella un rato, hasta que se aburrieron, y volvieron a poner la atención en mí. Nina, no habías quedado en traernos las bebidas. No se te olvidó, ¿verdad? Nina, esta noche tengo turno. Revísame esta lista de invitados. Y de paso ordena los números de las cajas de regalo de bienvenida. Y las tarjetas de asiento de la cena de Gara, hay que catejarlas antes de la noche. En un rato. Los papeles se apalaron en mi mesa como una montanita. Cuando terminé con todo ese desorden, ya eran más de las 8 de la noche. Me estiré, y por fin pude tomar el teléfono. Los mensajes de papá saltaron de inmediato. Esta oportunidad no es fácil, tenlo bien presente. No andes comparándote con los demás, nosotros no estamos para eso. Llévate bien con tus compañeros. Hay cosas que se aguartan y ya, no a falta armar escándalo. Tú trabaja duro. Los jefes, con el tiempo, se dan cuenta de quién es de fiar. Me quedé mirando la pantalla un largo rato.
con los dedos sobre el teclado, sin saber qué contestar. Al final, solo suspiré y abrí las redes. Chloe había subido una selfie hacía 3 horas. En la foto posaba frente al ventanal de la cubierta superior, sonriendo a cámara sin ningún pudor. Mis dedos se detuvieron y no aguanté. Amplié la imagen. En el reflejo del ventanal había la silueta de un hombre. Estaba al otro lado del cuarto, de perfil, como pensando en algo, aunque solo era una sombra borrosa. Lo reconocí al instante. Era Julian. Me quedé mirando esa foto mucho tiempo, hasta que una voz sonó sobre mi cabeza. ¿Qué haces aquí tan tarde? Pegué un brinco. Me parí de golpe y agarré la perforadora metálica de la mesa. Frente a mí había un hombre bajito y regochete, con lentes de marco negro, mirándome con curiosidad. Me quedé quieta. Su cara me sonaba cada vez más. Hasta que me acordé. La supervisadora nos lo había presentado. Era otro de los asistentes de Julian, Chen. Solté rápido lo que tenía en la mano y expliqué, algo avergonzada. Me quedaba trabajo pendiente. Ya me iba. Ah, ok. El asistente Chen se agarraba la panza, con la cara toda arrugada. Se dio la vuelta para irse. A los 2 pasos, como acordándose de algo, giró hacia... Oye, ¿tienes licencia de conducir? ¿Sabes manejar? Parpadeé y asenté. Sí. No terminé la frase. Le brillaron los ojos y me lanzó las llaves del auto a la mano. Perfecto. Me está matando el estómago. El auto de Julian está estacionado afuera del muelle. Te mando la ubicación. Llévalo a la zona de traslado VIP. Cuando termines te regresas al barco. La empresa te paga el traslado. Miré las llaves en mi mano, en shock, y mantué. No, no puedo, yo... El asistente Chen ni me escuchaba. Salió disparado al baño agarrándose la panza. Me quedé porada un rato. Chen no salía. Al final me resigné y bajé del barco con las llaves. Era la víspera del viaje inusual. El crucero seguía atracado en el puerto. Afuera del muelle había una fila de autos negros del hijo. Apreté el botón de la llave. A lo lejos, uno encendió las luces. Me detuve. Primero le di una vuelta completa al vehículo. Y recién entonces abrí la puerta y me senté al volante. Me abrojé el cinturón. Estiré la mano para ajustar el retrovisor. Y al segundo siguiente, a través del espejo, vi a un hombre sentado atrás. Nariz alta, rasgos definidos, la camisa negra con 2 botones abiertos en el cuello. La luz le caía en la cara. Se veía frío y a la vez algo relajado, como si hubiera bebido. Se me apagó el cerebro. Casi por instinto tapé el retrovisor con la mano. Una alucinación. Tenía que ser una ilusión. Me consolé así por dentro. Y no aguanté. Expiré entre los dedos, en el espejo. El hombre ya había abierto los ojos. Esos ojos oscuros, fijos en mí, sin moverse. Casi me ahogo ahí mismo. Aferré el volante con las 2 manos tarde. Capaz hasta pensaban que quería robarme el auto. No me quedó otra que hablar, bajando la voz. Buenas noches, señor Ashton. Se sintió mal y me pidió llevar el auto a la zona de traslado. No sabía que usted estaba dentro. Me miró unos segundos. Luego apartó la vista y respondió sin más. Y volvió a cerrar los ojos. Respiré un poquito aliviada. Vino el otro problema. Pero antes de soltar todo el aire, ¿cómo se pendía esto? Con la llave en la mano, busqué por todos lados sin encontrar nada. Ya me sudaba la frente. Y en eso, sonó su voz desde atrás. ¿No sabes manejarlo? Me enduré de golpe. No podía asentar ni negar. Un poquito. La verdad, yo sabía manejar autos normales, pero uno así jamás lo había tocado. Cuando me pongo nerviosa, me rasco los dedos. Una manía que nunca pude quitarme, con la mente en blanco. Mis dedos ya se retorzaban solos. Señor Ashford, yo... no terminé. Descubrí que su mirada estaba en mis manos. Se me heló la espalda. Quise esconderla, pero él ya había desviado la vista hacia la ventanilla, con un leve movimiento en la garganta. El auto quedó en silencio. Saqué el teléfono a escondidas para buscar cómo encenderlo. No alcancé ni a escribir. Una sombra se inclinó a mi lado, y el suave perfume amaderado me envolvió de golpe. Aprieta aquí. Su voz sonó pegada a mí. Su aliento tibio me rozó la oreja. Me quedé rígida, demasiado cerca, tanto que sentía la temperatura de su cuerpo, y no me atrevía ni a respirar mal. Pero Julian solo se quedó unos segundos, y volvió al asiento trasero como si nada, con el gesto tranquilo, como si de verdad solo hubiera querido enseñarme a encender el auto. Me recompuse como pude. Arranqué siguiendo sus indicaciones. Nadie dijo una palabra en todo el camino. Por fin llegamos a la zona de traslado. Me solté el cinturón casi al instante. Señor Ashford, me retiro. Y sin darle tiempo a responder, abrí la puerta y bajé. Salí casi corriendo, sin notar que esa mirada seguía clavada en mi espalda. Mucho, mucho rato. A la mañana siguiente, me lavé la cara de cualquier manera y volví al barco con 2 ojeas enormes. Apenas entré al piso de entrenamiento. Vi a Chloe que debía estar arriba, sentada en medio del grupo, riéndose feliz. Sí, fue Julian el que me mandó de vuelta. Su voz seguía siendo dulce, el maquillaje impecable. Dijo que como recién llegó, no debería quedarme arriba todo el tiempo, que primero conociera a la gente de abajo y que le preocupaba que yo sola no me adaptara. En eso, me vio. Se levantó de inmediato y vino a colgarse de mi brazo, toda cariñosa. «Nina, ¿volví? ¿Te alegres de verme?» Cada vez que me hablaba en ese tono, yo sabía que quería usarme de espectáculo. Encima había dormido pésimo.
Apenas lo pensé, y ya había retirado el brazo por puro instinto. Todo quedó en silencio, nadie habló. Chloe seguía sonriéndome, solo que con la mirada más fría. Por suerte la supervisora entró enseguida y rompió el ambiente. ¿Están todos? Perfecto. Esta noche hay un cóctel interno de bienvenida para recibir oficialmente a Nina y a Chloe. Con eso, todos se animaron al instante. Alguien preguntó de una Yolenlika Trueben. ¿Va a ir Julian? La supervisora hizo un gesto con la mano. Está muy ocupado, no es seguro. No se pongan tensos, vayan a pasarle bien. Todos se rieron y el ambiente se relajó. Yo bajé la cabeza y me tragué el no quiero ir que tenía en la punta de la lengua. Después de 3 años sufriendo el acoso de Chloe, la chica más popular del colegio, ya en la universidad hice algo ruin. Usé sus fotos para empezar un noviazgo por internet con el heredero de un imperio naverio. Él era educado, paciente y muy generoso. El único problema era demasiado fogoso en la videollamada. Él me ordenaba en voz baja. Levántate la falca. Abre las piernas. Déjame ver una vez más. Yo, roja de vergüenza, le decía que era un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza. Él solo soltaba una risa, con la voz grave muy profunda. Pórtate bien. Muy pronto, a punta de palabras dulces, le saqué la matrícula de los 4 años de universidad. El día que decidí terminar, fingí preguntarle como si nada. ¿Qué harías si un día desaparezco de repente? Él sonrió, pero su tono se enfrió. Cariño, no hagas esas bromas. Detesto que me hablen en ese tono. Lo eliminé sin pensarlo 2 veces. Después, por casualidad, Chloe y yo entramos juntas al programa de entrenamiento del Museo Monjas de una. El día del embarque, el heredero del grupo subió a inspeccionar. Yo estaba al final del grupo. Al levantar la vista, vi una cara que conocía de memoria. Cuando vi que la mirada de ese hombre caía sobre el rostro de Chloe, y le cambiaban los ojos. El hombre con el que llevé un noviazgo por internet durante 3 años, apareció así, de golpe, frente a mí. El impacto fue demasiado. Me quedé en blanco unos segundos. Cuando volví en mí, vi que se detenía, y al instante siguiente, caminaba directo hacia nosotros. El corazón me latía a 1000. Levanté la vista con cautela. Tenía las facciones afiladas, el gesto inexpresivo, un aire frío en todo el cuerpo. Llevaba una camisa negra que yo había visto en fotos. Hombros anchos, cintura estrecha. El puño dejaba ver un trozo de muñeca, de líneas marcadas, contenidas y firmes. Julian Ashford. Era más alto que en las fotos, y más guapo. La supervisora nos advirtió en voz baja. Dijo que Julian venía a inspeccionar el programa de entrenamiento, que nadie se pusiera nervioso, que él no se fijaría en novaros como nosotros. Apenas terminó de hablar, Julian aminoró el paso. Un gemo de camisa se le soltó de la muñeca sin aviso. Rodó junto a mis pies y se echó al suelo, quieta, a los pies de Chloe. De pronto todo quedó en silencio. Julian se paró frente de nosotras. Mejor dicho, frente a Chloe. Los dos quedaron cara a cara, muy cerca, uno frío, la otra deslumbrante. Se veían bien juntos. Yo contuve hasta la respiración. Solo tenía una idea en la cabeza. Hacen buena pareja. El asistente, al ver la escena, se acercó de inmediato a recoger el gemelo, pero Julian levantó la mano y lo frenó sin apuro. Chloe parpadeó, como si entendiera algo al instante. Se agachó a recogerlo, con las mejillas algo encendidas. Señor Ashford, se le cayó esto. Julian no lo tomó de inmediato. Bajó la mirada y dio 2 pasos hacia ella. Yo era la que estaba más cerca de Chloe. Con su cercura, me llegó un suave perfume amuderado. Conocía ese aroma de memoria. Era el regalo de aniversario que yo misma le elegí. Recorrí un montón de tiendas, probando fragancia por fragancia hasta decidirme por esa. Apreté los labios y giré apenas la cabeza disimulando. Julián miraba a Chloe, con los ojos muy hondos, como si de verdad hubiera recuperado algo, o como si contuviera alguna emoción. Señor Ashfield, Julián pareció volver en sí. Carraspeó y tomó el gemelo. Gracias. Hizo una pausa. Sus dedos roscaron apenas la palma de Chloe, y luego dijo su nombre en voz baja, con la voz algo ronta. Chloe. A ella se le encendió la cara al instante. Sí, soy Chloe, señor Ashford. Julian guardó silencio 2 segundos. La observó un momento más, y recién entonces se dio la vuelta y se fue. Solo cuando se alejó me atreví a respirar. Me toqué la espalda. Estaba empapada de sudor frío. Volví a mi lugar y me quedé un buen rato en las nubes. Después saqué el teléfono y busqué el nombre de Julian Ashford. Saltó de inmediato una lista de noticias financieras del sector navario relacionadas con él. Se me hundió el pecho de golpe. El heredero del grupo casi nunca subía a bordo en persona, y apenas subió se fijó en una novada. Una novita joven y guapa, además. La gente alrededor olió el chisme enseguida. Todos la rodearon. Yo no conozco a Julian, hoy lo vi por primera vez. Aunque recién me acordé de algo. Creo que él iba a mi mismo colegio.
En esa época yo era la chica más popular, Michael estaba enamorado de mí. Los que estaban al lado la retomaron al vuelto. En un par de frases ya le habían inventado una historia de amor secreto que venía desde la escuela hasta hoy. Toda la cubierta de entrenamiento del personal se alobrotó. Chloe los interrumpió entre risas. Con la boca lo negaba, pero la cara decía todo lo contrario. Lo que dijeron después, no escuché ni una palabra. Hace muchos años, mi mamá trabajaba como empleada doméstica interna en casa de Chloe. Una vez, ella perdió una apuesta con sus amigas, y esa gente la convenció de que hiciera que mi mamá le robara mi diario. Ese diario estaba lleno de lo que yo sentía en secreto por alguien. Después, ella pegó páginas en el tableo de anuncios del colegio, y las fotografó para subirlas al estudiante. Desde ese día, casi todo el que pasaba a mi lado me miraba con asco. La odié con toda el alma, y en venganza le robé sus fotos y su nombre para hacer de las mías por todos lados. Si me peleaba con alguien en un videojuego, decía que me llamaba Chloe. Si armaba lío en un foro, también lo decía. Total, cada vez que causaba problemas y alguien preguntaba, yo daba su nombre. Estuve esperando el día en que alguien rastreara esas cuentas hasta ella y le diera su merecido. Pero antes de que llegara ese día, me crucé con Julian. Julian era un hombre educado, medido al hablar, siempre paciente con la gente, y generoso como pocos. Su único defecto era demasiado fogoso. No importaba lo frío que se viera parado ahí. Yo sabía perfectamente cómo era en privado. En esos años de noviao por internet, salvo al principio, muchas noches me tocó escucharlo jadilar al otro lado de la pantalla mientras decía cosas indirectas que usaba de día. Cuanto más frío era en público, más fuerte pegaba el contraste. A veces se me calentaban las orejas de tanto oírlo y no aguantaba, le soltaba un sinvergüenza. Él ni se enojaba. Solo se reía bajito y seguía consistiéndome. Con el tiempo, Julian pareció sospechar algo, e insistió en que nos viéramos en persona. Recién en ese momento caí en la cuenta. Todo ese tiempo había usado la identidad de Chloe. Me puse a revisar el historial de chat como loca. El corazón, que tenía en un hilo, terminó de hundirse al ver aquella frase. Me llamo Chloe. Todo lo dicho en esas madrugadas, toda esa intimidad a través de la pantalla. Todos esos momentos en los que llegué a sentirme querida, estaban construidos sobre una mentira. Hasta mi nombre era falso. Esa noche, di vueltas en la cama sin poder dormir, con el pecho apretado. Me arrepentí, y eso es de verdad, de haber dicho desde el principio que me llamaba Chloe. Huí una cara en la almohada y lloré un buen rato en silencio. Cuando levanté la cabeza y me vi en el espejo, tenía los ojos hinchadísimos, sin la cara de familia. Si no hubiera usado sus fotos, alguien esa seguridad suya de no dudar se habría jamás de sí mismo. Al final, me tragué esa amargura como pude. Le mandé un perdón, y lo eliminé. Al tercer día sin contacto, Julian me envió un correo, una sola línea, incluso a través de la pantalla, se sentía ese pánico de quien ha sido abandonado. Qué lástima. Yo no era Chloe. Al recordarlo, se me tensó la espalda de golpe. Levanté la vista y todos me estaban mirando. Forcé una media sonrisa. ¿Qué pasó? Los demás solo sonrían, callados. Nina, ¿no escuchaste? Todos quieren probar el batido helado nuevo de la zona de bebidas. ¿Nos lo traes, porfa? Que a los novatos los manden de un lado a otro es lo normal. Solo que Chloe tenía un talento especial para ganarse a esa gente. Y todo porque Julian la había mirado distinto. La miré a ella, parados a un lado, como listos para defenderla si yo me atrevía a negarme. Al final, asentí. Está bien. Chloe quedó satisfecha de que yo supiera cuál era mi lugar. Al darse la vuelta, todavía dijo sonriendo. La mamá de Nina era empleada de mi casa. Ella aprendió estas cosas desde chiquita. Si necesitan que hagan aliados, ya saben a quién pedirle. Cada vez que Chloe llegaba a un lugar nuevo, yo no me lo esperaba. Trastabeje hacia atrás. Después de tantos años, y nunca cambió, yo ya estaba acostumbrada. Además, quería salir de ahí cuanto antes. La ignoré y me di la vuelta. Y apenas giré, choqué con un hombre. Levanté la cabeza. Era el asistente que había estado todo el rato al lado de Julian. Se veía muy apurado. Me apartó de un manotazo. Yo no me lo estasqué hacia atrás, y la rodilla se me estrelló contra la esquina de la mesa. Casi me caigo del dolor. Él ni siquiera pidió perdón. Me echó una mirada y fue derecho hacia la supervisadora. Disculpe, ¿quién es Chloe Sinclair? El señor Ashburn necesita hablar con ella. Chloe, al oír su nombre, y que era Julian quien la buscaba, corrió hacia allá de inmediato. Aquí, yo soy Chloe. ¿Qué pasó? Su asistente la miró de arriba abajo. Falta gente en el equipo de atención VIP de la cubierta superior. El señor Ashburn quiere que subas a apoyar un tiempo. Chloe se quedó pasmada un segundo. ¿Yo? ¿El señor Ashvenda en persona te mandó a buscarme? Y enseguida alzó la voz. El asistente frungió apenas el ceño, pero asintió. Sí, recoge tus cosas y ven conmigo. Chloe se tapó la boca, incapaz de esconleró al ir por sus cosas. No tengo nada que llevar. Puedo ir ahora mismo. Bien, sígueme. Chloe sonreía mordiéndose el labio. Antes de irse, dio un rodeo a propósito para pasar por mi lado, y soltó con cara de no romper un plato. Nina, permiso, me voy a la cubierta superior. Échale ganas tú también. ¿Quién sabe? En unos 10 años a lo mejor trabajamos que me subían desmopizo nada. Solo me hice a un lado. Chloe se fue feliz detrás del asistente tacroneando. Apenas desapareció. El grupo explotó. ¡Dios mío! ¿En serio va a pescar a un Ashford? Aunque no lo pesque, va a estar un buen rato cerca de Julian. ¿No vieron cómo la miraba? Nina, tú entraste con ella, ¿no? ¿Sabes que entre ella y Julian? Negué con la cabeza. Ni idea. Chloe se fue a la cubierta superior. De un momento a otro, quedé como la única novita del piso de entrenamiento.
Chismearon sobre ella un rato, hasta que se aburrieron, y volvieron a poner la atención en mí. Nina, no habías quedado en traernos las bebidas. No se te olvidó, ¿verdad? Nina, esta noche tengo turno. Revísame esta lista de invitados. Y de paso ordena los números de las cajas de regalo de bienvenida. Ah, y las tarjetas de asiento de la cena de Gara hay que catejarlas antes de la noche. En un rato, los papeles se apalaron en mi mesa como una montanita. Cuando terminé con todo ese desorden, ya eran más de las 8 de la noche. Me estiré, y por fin pude tomar el teléfono. Los mensajes de papá saltaron de inmediato. Esta oportunidad no es fácil, tenlo bien presente. No andes comparándote con los demás, nosotros no estamos para eso. Llévate bien con tus compañeros. Hay cosas que se aguartan y ya, no a falta armar escándalo. Tú trabaja duro. Los jefes, con el tiempo, se dan cuenta de quién es de fiar. Me quedé mirando la pantalla un largo rato, con los dedos sobre el teclado, sin saber qué contestar. Al final, solo suspiré y abrí las redes. Chloe había subido una selfie hacía 3 horas. En la foto posaba frente al ventanal de la cubierta superior, sonriendo a cámara sin ningún pudor. Mis dedos se detuvieron, y no aguanté. Amplié la imagen. En el reflejo del ventanal había la silueta de un hombre. Estaba al otro lado del cuarto, de perfil, como pensando en algo, aunque solo era una sombra borrosa. Lo reconocí al instante. Era Julian. Me quedé mirando esa foto mucho tiempo, hasta que una voz sonó sobre mi cabeza. ¿Qué haces aquí tan tarde? Pegué un brinco. Me parí de golpe y agarré la perforadora metálica de la mesa. Frente a mí había un hombre bajito y regochete, con lentes de marco negro, mirándome con curiosidad. Me quedé quieta. Su cara me sonaba cada vez más. Hasta que me acordé. La supervisadora nos lo había presentado. Era otro de los asistentes de Julian. Chen. Solté rápido lo que tenía en la mano y expliqué, algo avergonzada. Me quedaba trabajo pendiente. Ya me iba. Ah, ok. El asistente Chen se agarraba la panza, con la cara toda arrugada. Se dio la vuelta para irse. A los 2 pasos, como acordándose de algo, giró hacia... Oye, ¿tienes licencia de conducir? ¿Sabes manejar? Parpadeé y asenté. Sí. No terminé la frase. Le brillaron los ojos y me lanzó las llaves del auto a la mano. Perfecto. Me está matando el estómago. El auto de Julian está estacionado afuera del muelle. Te mando la ubicación. Llévalo a la zona de traslado VIP. Cuando termines te regresas al barco, la empresa te debe el paga el traslado. Miré las llaves en mi mano, en shock, y manteé. No, no puedo, yo... El asistente Chen ni me escuchaba. Salió disparado al baño agarrándose la panza. Me quedé porada un rato. Chen no salía. Al final me resigné y bajé del barco con las llaves. Era la víspera del viaje inusual. El crucero seguía atracado en el puerto. Afuera del muelle había una fila de autos negros del hijo. Apreté el botón de la llave. A lo lejos, uno encendió las luces. Me detuve. Primero le di una vuelta completa al vehículo. Y recién entonces abrí la puerta y me senté al volante. Me abrojé el cinturón. Estiré la mano para ajustar el retrovisor. Y al segundo siguiente, a través del espejo, vi a un hombre sentado atrás. Nariz alta, rasgos definidos, la camisa negra con 2 botones abiertos en el cuello. La luz le caía en la cara. Se veía frío y a la vez algo relajado, como si hubiera bebido. Se me apagó el cerebro. Casi por instinto tapé el retrovisor con la mano. Una alucinación. Tenía que ser una ilusión. Me consolé así por dentro. Y no aguanté. Expiré entre los dedos, en el espejo. El hombre ya había abierto los ojos. Esos ojos oscuros, fijos en mí, sin moverse. Casi me ahogo ahí mismo. Aferré el volante con las 2 manos tarde. Capaz hasta pensaban que quería robarme el auto. No me quedó otra que hablar, bajando la voz. Buenas noches, señor Ashton. Se sintió mal y me pidió llevar el auto a la zona de traslado. No sabía que usted estaba dentro. Me miró unos segundos. Luego apartó la vista y respondió sin más. Y volvió a cerrar los ojos. Respiré un poquito aliviada. Vino el otro problema. Pero antes de soltar todo el aire, ¿cómo se pendía esto? Con la llave en la mano, busqué por todos lados sin encontrar nada. Ya me sudaba la frente. Y en eso, sonó su voz desde atrás. ¿No sabes manejarlo? Me enduré de golpe. No podía asentar ni negar. Un poquito. La verdad, yo sabía manejar autos normales, pero uno así jamás lo había tocado. Cuando me pongo nerviosa, me rasco los dedos. Una manía que nunca pude quitarme, con la mente en blanco. Mis dedos ya se retorzaban solos. Señor Ashford, yo... no terminé. Descubrí que su mirada estaba en mis manos. Se me heló la espalda. Quise esconderla, pero él ya había desviado la vista hacia la ventanilla, con un leve movimiento en la garganta. El auto quedó en silencio. Saqué el teléfono a escondidas para buscar cómo encenderlo. No alcancé ni a escribir. Una sombra se inclinó a mi lado, y el suave perfume amaderado me envolvió de golpe. Aprieta aquí. Su voz sonó pegada a mí. Su aliento tibio me rozó la oreja. Me quedé rígida, demasiado cerca, tanto que sentía la temperatura de su cuerpo, y no me atrevía ni a respirar mal. Pero Julian solo se quedó unos segundos, y volvió al asiento trasero como si nada, con el gesto tranquilo, como si de verdad solo hubiera querido enseñarme a encender el auto. Me recompuse como pude. Arranqué siguiendo sus indicaciones. Nadie dijo una palabra en todo el camino. Por fin llegamos a la zona de traslado. Me solté el cinturón casi al instante. Señor Ashford, me retiro. Y sin darle tiempo a responder, abrí la puerta y bajé. Salí casi corriendo, sin notar que esa mirada seguía clavada en mi espalda. Mucho, mucho rato. A la mañana siguiente,
Me lavé la cara de cualquier manera y volví al barco con 2 ojeas enormes. Apenas entré al piso de entrenamiento. Vi a Chloe que debía estar arriba, sentada en medio del grupo, riéndose feliz. Sí, fue Julian el que me mandó de vuelta. Su voz seguía siendo dulce, el maquillaje impecable. Dijo que como recién llegó, no debería quedarme arriba todo el tiempo, que primero conociera a la gente de abajo y que le preocupaba que yo sola no me adaptara. En eso, me vio. Se levantó de inmediato y vino a colgarse de mi brazo, toda cariñosa. «Nina, ¿volví? ¿Te alegres de verme?» Cada vez que me hablaba en ese tono, yo sabía que quería usarme de espectáculo. Encima había dormido pésimo. Apenas lo pensé. Y ya había retirado el brazo por puro instinto. Todo quedó en silencio. Nadie habló. Chloe seguía sonriéndome, solo que con la mirada más fría. Por suerte la superidora entró enseguida y rompió el ambiente. ¿Están todos? Perfecto. Esta noche hay un cóctel interno de bienvenida para recibir oficialmente a Nina y a Chloe. Con eso, todos se animaron al instante. Alguien preguntó de una Yolenlika Trueben. ¿Va a ir Julian? La supervisora hizo un gesto con la mano. Está muy ocupado, no es seguro. No se pongan tensos, vayan a pasarle bien. Todos se rieron y el ambiente se relajó. Yo bajé la cabeza y me tragué el no quiero ir que tenía en la punta de la lengua.